esto que hemos hecho es algo muy importante, y muy importante para el INAU en la medida que nuestra competencia es velar por la protección y promoción de los derechos de los niños. Este es un protocolo de actuación para que la Dirección de Migraciones, el INAU, el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores y cuando corresponda al Poder Judicial, actúen, articulen y den una respuesta articulada precisamente y coordinada en los casos de niños que ingresan al país en condiciones sospechosas, o bien sin la documentación correspondiente, que eso ha ocurrido, o bien acompañados de referentes adultos que no pueden acreditar cabalmente el vínculo o la relación que tienen con ese niño o niña. En esos casos, por lo tanto, se definen mecanismos a través de los cuales deben labrarse actas, debe firmarse una declaración jurada por parte de los referentes adultos, donde indiquen, bueno, los datos personales, el lugar en el que habrán de residir, cuál es la intención de ingresar al país, cuál es el vínculo que tienen con ese niño. Se consulta o se debe consultar al sistema de gestión de seguridad pública por si hay algún tipo de requerimiento de parte de la justicia o de la autoridad policial. En fin, mecanismos o información que puede resultar útil a los efectos del seguimiento posterior de la realidad de ese niño que ingresó, a los efectos de darle, por lo tanto, la debida protección. Esencialmente eso es lo que el protocolo consagra sobre la base de las normas que ya están vigentes, el Código de la Niñez, la Ley de Migraciones, bueno, la Constitución de la República, las normas internas y las normas de derecho internacional también. ¿Cuántos niños indocumentados aproximadamente ingresan a nuestro país por año? No estamos hablando de cantidades muy importantes, no estamos hablando de situaciones que acontezcan todos los días, pero hay antecedentes de niños que por alguna circunstancia o ingresaron o llegaron al puesto de migración, al paso de frontera, sin la documentación correspondiente o que eventualmente se detectó su presencia en el territorio nacional sin que hubieran realizado previamente el trámite migratorio correspondiente. Ellos acompañados por un referente adulto, como hubiera sido del caso. En esos casos, por lo tanto, se ha procedido en el sentido de institucionalizar a esos niños, INAU se ha hecho cargo de ellos y se trabaja desde el primer día por la revinculación familiar, es decir, se le da aviso al consulado correspondiente al país al que el niño pertenece, se da cuenta a la justicia desde el primer momento y se empieza a trabajar a través del consulado con nuestro par de los respectivos países, es decir, con las autoridades vinculadas o competentes en políticas de infancia, para detectar o determinar la posibilidad de que haya parientes o referentes adultos o familiares en los países de origen que eventualmente estén en condiciones de hacerse cargo de ese niño o manifiesten su voluntad de hacerlo, para trabajar, por lo tanto, desde ese día por su repatriación y por su revinculación familiar. ¿Detectan un aumento en el ingreso de estos niños? Niños en situaciones extremas, ilegales o semiclandestinas, por supuesto que no. Lo que sí hemos detectado en los últimos años es un incremento de niños del exterior, de niños migrantes, de niñez migrante, en función del propio flujo migratorio que se ha dado, en función del incremento de la llegada de personas del exterior al Uruguay, y eso ha repercutido en los servicios del INAU. El año pasado, por ejemplo, llegamos a generar más de 900 vínculos de niños con los más diversos servicios, desde los que concurren a un CAIF o un club de niños o un centro juvenil, hasta los que están en situaciones más duras, de mayor desprotección, que de esos 913 fueron el año pasado aproximadamente 70, que quedaron bajo el amparo del Estado por diversas circunstancias. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con niños que eventualmente hayan ingresado clandestinamente. Pueden haber ingresado, la mayoría de ellos seguramente ingresó en forma absolutamente legal. Pero en algunos casos se ha dado, por supuesto, de situaciones de niños que han estado asociados a redes de tratas de personas o de tráfico de personas. Recordemos el episodio, por ejemplo, que se dio el año pasado en el Chuy, donde 5 niños de Ecuador y de Venezuela, bueno, se detectó que estaban siendo explotados por una red de extranjeros. Allí se judicializó esa situación, fueron formalizados los responsables, los niños quedaron a cargo del INAU y se trabajó, por lo tanto, inmediatamente en su repatriación. Por supuesto que la casuística es muy grande, la diversidad de situaciones es muy amplia, pero para poder dar respuesta a esa diversidad de situaciones o estar preparados de la mejor manera es que este protocolo, por lo tanto, se ha concretado entre los 3 organismos que lo hemos suscrito. Más allá de la diversidad que hay en esos 900 vínculos que tienen con los niños migrantes, ¿detectan alguna nacionalidad en particular? O sea, ¿cómo lo ven? Fundamentalmente esos vínculos están referidos a países de la región. Aparecen allí en el entorno de los 200 casos o 200 situaciones niños de Argentina, Brasil y Venezuela. Argentina y Brasil
es sin duda un dato histórico por, obviamente, el flujo migratorio habitual que tenemos con Argentina y Brasil, de ida y de vuelta. En el caso venezolano, por la circunstancia de que en los últimos años, es notorio, se ha producido desde Venezuela una corriente emigratoria muy importante. Por debajo de esos tres países aparece Cuba en el año 2021 con 80 situaciones, 80 niños vinculados al INAU, algunos institucionalizados, otros concurriendo a centros de tiempo parcial, y por debajo aparecen países como República Dominicana o Perú, aproximadamente en números redondos, con unas 50 situaciones en cada uno de esos casos.